Hola, en este video tutorial vamos a hablar acerca del impuesto de industria y comercio y el impuesto de avisos y tableros. Decimos que el impuesto de industria y comercio es un gravamen de carácter municipal que grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que se realiza en Bogotá en forma ocasional o permanente con o sin establecimientos. En primer lugar, debemos hacer claridad que el impuesto de industria y comercio y de avisos y tableros es un impuesto netamente distrital, es decir, que no aplica para todo el territorio nacional, sino para algunos municipios en particular. En este caso, vamos a tratar las tarifas y consideraciones para el municipio de Bogotá. Sin embargo, en algunos otros municipios existen tarifas diferenciales para este impuesto en particular. Decimos también que el ICA es un impuesto directo, es decir, que es pagado por el responsable de recaudarlo. A diferencia del IVA, que el que paga el impuesto es el consumidor final, en el ICA quien paga el impuesto es el responsable de dicho impuesto, como dije hace un momento. En el ICA, los pertenecientes al régimen simplificado deben pagar ese impuesto de forma anual y para establecer quienes pertenecen al régimen simplificado del impuesto de industria y comercio, tomamos exactamente los mismos criterios que teníamos presentes para los contribuyentes del régimen simplificado pertenecientes al régimen simplificado del IVA. Por eso, tenemos que quien en el año anterior hubiera obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 104.196.000, es decir, 4.000 VT, pertenecen al régimen simplificado, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios grabados por un valor individual y superior a 85.962.000, teniendo en cuenta el año gravable 2012, y esto es igual a 3.300 VT. Si cumple con este requisito, seguirá perteneciendo al régimen simplificado. Durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 117.220.000, valor base del año 2012, y que equivale a 4.500 VT. Es decir, que si en el año en curso o en el año anterior no superó o no supera el valor equivalente a 4.500 VT, recordemos que para el año 2013 el valor de la VT está en 26.841 pesos y de acuerdo a ello debemos realizar el cálculo correspondiente. Que tenga máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio donde ejerce su actividad. Es claro y no requiere explicación. Y por último, que no ejerza actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Ya lo habíamos dicho anteriormente en el impuesto a las ventas y lo volvemos a reiterar. Si un perteneciente del régimen simplificado cumple con el 95% de estos aspectos, pero fallare en uno, automáticamente pasará a pertenecer al régimen común y por ello adquirirá las obligaciones correspondientes. Sin embargo, hacemos referencia a las obligaciones generales de los pertenecientes al régimen simplificado. Dentro de ellas tenemos inscribirse dentro de los 2 meses siguientes al inicio de actividades al registro de información tributaria RIT. Actualizar el registro de información tributaria RIT con las novedades de cese de actividades, etcétera, dentro de los 2 meses siguientes al hecho. Declarar el impuesto de ICA anualmente, pero hay que considerar que los contribuyentes que pertenezcan al régimen simplificado que obtengan durante el año gravable ingresos netos inferiores a 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes no tienen que presentar la declaración de impuesto de industria y comercio. Es decir, que si multiplicamos 566.700, que era el salario mínimo mensual legal vigente del año 2012, por 80 salarios por 80, tendremos el ingreso para saber si debemos o no declarar el impuesto de industria y comercio de ese año en mención. Seguimos. Llevar libro fiscal de registro de operaciones
informar el NIT en correspondencia y documentos y conservar información y pruebas por lo menos 5 años. Esto lo tendremos en cuenta siempre y cuando hayamos sobrepasado estos topes. Los contribuyentes del régimen común pagan el impuesto de industria y comercio de avisos y tableros de forma bimestral, es decir, cada 2 meses. Y como decíamos en el impuesto a las ventas, las personas que pertenecen al régimen común son todas las que incumplieren uno o más aspectos para poder pertenecer al régimen simplificado, y adicionalmente todas las sociedades, de hecho, consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos pertenecen al régimen común según lo establece la ley. Dentro de las obligaciones del régimen común tenemos inscribirse dentro de los 2 meses siguientes al registro de información tributaria RIT, actualizar el registro de información tributaria con las novedades de cese de actividades, etcétera, dentro de los 2 siguientes meses al hecho. Declarar y pagar el impuesto de industria y comercio ICA bimestralmente. Declarar y pagar en el formulario específico las retenciones de ICA practicadas. De este impuesto hablaremos unos videotutoriales más adelante. Llevar libros de contabilidad conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Expedir factura con el lleno de los requisitos que ya mencionamos anteriormente. Informar en el NIT en correspondencia y documentos y conservar información y pruebas de esa contabilidad. Adicionalmente a todo esto decimos que el impuesto de industria y comercio viene de la mano con el impuesto de avisos y tableros al momento de su liquidación. Es decir, que en el formulario de liquidación del impuesto de industria y comercio también nos aparece una casilla referente al impuesto de avisos y tableros. Ese impuesto equivale a el 15% del impuesto a cargo con relación al impuesto de industria y comercio. Es decir, que si yo debo pagar de impuesto de industria y comercio 100.000 pesos, deberé pagar el 15% de esos 100.000 como cargo de impuesto de avisos y tableros. Pero ese pago lo hago siempre y cuando yo tenga vallas, avisos, tableros, emblemas en lugares públicos o privados visibles desde el espacio público, o que tengamos avisos en cualquier clase de vehículos. La contabilización o el manejo contable de este impuesto se hace llevándolo a un gasto a la cuenta 51.15.95, prácticamente igual que el impuesto de industria y comercio. Sin embargo, el impuesto de industria y comercio tiene unos manejos un poco más delicados que trataremos al momento de realizar la liquidación del mismo impuesto dentro del ejercicio práctico de contabilidad que estamos desarrollando. Ya para terminar, cabe anotar que el impuesto de industria y comercio se liquida sobre los ingresos, como decíamos anteriormente, sobre los ingresos brutos que se hayan obtenido dentro del municipio a que hacemos referencia. Es decir, que si yo obtuve dentro del municipio de Bogotá ingresos brutos de 100 millones de pesos, debo declarar sobre esos 100 millones. ¿Sobre qué tarifa? Para ello debo recurrir a los códigos CIU que están establecidos para cada año dentro de la Secretaría de Hacienda correspondiente, y que miraremos en el momento de la liquidación de este impuesto para saber la tarifa por mil que debemos aplicar al momento de la declaración. Los códigos CIU no son más que un catálogo que detallan las actividades comerciales, de servicios industriales y otras, y la tarifa correspondiente de impuesto que aplica. Las tarifas de ICA por lo general están con base al 1000, es decir, que por ejemplo en el caso de algunos servicios pagamos el 9,66 por 1000, es decir, que tomamos 9,66, lo dividimos por 1000 y lo multiplicamos por los ingresos que hayamos obtenido dentro del municipio de Bogotá. Nota para tener en cuenta: por el hecho de que yo venda un producto o servicio que va a ser enviado para otra ciudad, no quiere decir que haya sido un ingreso que yo tuve fuera del territorio municipal. Por eso el hecho de tener mi sede u oficina dentro del municipio de Bogotá, ese ingreso se considera gravado para el impuesto de industria y comercio
independientemente del destino que tengan esos productos que yo vendí. Como mencioné anteriormente, trataremos más técnicamente este impuesto con lo referente a la contabilización, liquidación y pago, con los formularios correspondientes dentro de los ejercicios que estamos desarrollando aplicados a la práctica. Mi nombre es Wilmer Córdoba, espero que esta breve introducción les haya servido de algo y hasta el próximo video tutorial.